La noche había caído sobre el bosque de los pinos eternos como una manta espesa y húmeda. El viento corría entre las ramas con un susurro que parecía pronunciar sílabas desconocidas, casi humanas, casi animales. En ese silencio inquietante, los pocos habitantes de la zona se encerraban temprano en sus casas, como si las sombras del bosque exigieran un tributo de quietud y respeto. Marcus Reddington había llegado desde Seattle con la intención de escribir una crónica completa sobre Pie Grande, esa criatura legendaria que llenaba periódicos sensacionalistas, viejas historias alrededor de fogatas y miles de testimonios contradictorios. No creía en la criatura, pero creía en las personas que aseguraban haberla visto, y quería entender esa obsesión colectiva. Mientras desempacaba en la cabaña alquilada, el crujido de los troncos viejos sonaba como huesos acomodándose. No era la primera vez que Marcus pasaba noches en lugares apartados, pero había algo especial en ese bosque, algo que lo hacía sentir observado incluso antes de apagar la luz. El guardabosques local, Owen Talbot, le había advertido que no se alejara demasiado de los senderos marcados. Según él, no era por los animales salvajes, sino por lo que había más allá de la línea de árboles más oscura. Marcus lo tomó como una superstición más, pero la forma en que Owen lo había dicho, con la voz quebrada y la vista perdida, lo dejó inquieto. Esa primera noche, mientras tomaba un café instantáneo y revisaba sus notas, escuchó un golpe seco contra la pared exterior de la cabaña. Se quedó quieto, esperando que fuera un animal o quizá una rama caída. Sin embargo, el sonido volvió, esta vez más fuerte, como si algo o alguien tanteara el perímetro. Marcus se acercó a la ventana y levantó la cortina apenas 1 centímetro. No vio nada más que la oscuridad absoluta. Ni siquiera las estrellas atravesaban el techo de los árboles, solo el silencio. Cerró la cortina y respiró hondo, convenciéndose de que era su imaginación. A la mañana siguiente, encontró huellas enormes alrededor de la cabaña, huellas que parecían pies humanos, pero con dimensiones imposibles. Se inclinó para examinarlas y notó que la tierra estaba comprimida profundamente. Fuera lo que fuera, tenía un peso considerable. Owen apareció a pocos metros, respirando con dificultad, como si hubiera cruzado el bosque corriendo. Le preguntó si había escuchado algo durante la noche. Marcus respondió que sí, y le mostró las huellas. El rostro del guardabosques palideció y murmuró que no debía ignorar las señales del bosque. Aunque algo inquieto, Marcus decidió comenzar su recorrido por el sendero norte, donde se reportaban la mayoría de avistamientos. El aire olía a humedad, a madera vieja, a secretos. Las ramas crujían bajo sus pies y el bosque parecía respirar. Mientras caminaba, encontró un árbol caído que había sufrido daños extraños. La corteza estaba arrancada como si algo hubiera pasado la mano por ella. No parecía trabajo de pumas ni de osos. Había cierta intención, como marcas deliberadas. Siguiendo el sendero, llegó a un pequeño arroyo donde el agua corría con un murmullo constante. Allí encontró algo flotando entre las rocas, una cámara fotográfica. Al revisarla, vio que estaba golpeada, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. Guardó el dispositivo, pensando que quizá pertenecía a algún excursionista distraído. El bosque empezó a volverse más denso y la luz apenas lograba entrar. Marcus sintió un escalofrío cuando escuchó un grito lejano, amortiguado por los árboles. No podía ubicar su origen. Pensó en regresar, pero su instinto periodístico lo empujó a avanzar. Caminó unos metros más hasta llegar a un claro pequeño donde encontró una mochila abierta y parte de una tienda de campaña rota. Había señales de que alguien había dejado sus pertenencias en un apuro evidente. Aunque no había rastros de violencia directa, los objetos estaban esparcidos de manera antinatural. Sintió que el bosque guardaba silencio roto solo por sus pasos, y entonces lo oyó, un gruñido profundo, gutural, que vibró a través del suelo. Marcus se quedó paralizado. El sonido no era de ningún animal que conociera, tampoco era humano. Era algo intermedio, algo primitivo. Decidió retroceder, pero cada paso que daba era acompañado por un crujido más profundo proveniente de detrás de él. Giró lentamente y no vio nada, pero la sensación de que algo gigantesco estaba escondido entre los troncos lo hizo temblar. Regresó a la cabaña mucho antes del atardecer, con la respiración acelerada. Encendió la estufa y se sentó frente a la mesa, revisando compulsivamente las fotos de la cámara que había encontrado. La mayoría estaban borrosas, pero una le heló la sangre, una figura enorme, peluda, de espaldas, caminando entre los árboles. La silueta era clara, inconfundible, pero lo que más llamó la atención de Marcus fue su tamaño,
mucho mayor de lo que describían los mitos. Si la criatura era real, no era simplemente un animal raro, era algo ancestral, superviviente de un pasado olvidado. Esa noche, la cabaña volvió a retumbar. Esta vez no fueron golpes tímidos, sino pasos alrededor, como si la criatura examinara cada tabla de madera. Marcus apagó la luz, temiendo ser visto. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que él. Los pasos se detuvieron de pronto, y un aliento pesado se escuchó del otro lado de la pared. Marcus se cubrió la boca para evitar cualquier sonido. El aire se llenó de un olor fuerte, terroso, mezclado con un aroma desconocido, como musgo envejecido por siglos. Después de varios minutos, el sonido desapareció. Marcus no durmió nada. Se quedó sentado en la cama con la linterna encendida, esperando que la criatura regresara. No lo hizo, pero las huellas estaban ahí al amanecer, más profundas, más nítidas, más numerosas. Decidido a seguir la pista, Marcus buscó a Owen en la estación del guardabosques. Lo encontró nervioso, con las manos temblorosas. Owen confesó que durante años había escuchado cosas en la noche, había visto sombras enormes entre los árboles y había encontrado campamentos destruidos, pero jamás había hablado abiertamente por miedo a que lo llamaran loco. Owen lo miró a los ojos y le dijo que Pie Grande no era uno solo, sino varios, una especie, una familia, una comunidad oculta que evitaba a los humanos, a menos que se sintieran amenazados. Marcus pensó en las huellas múltiples alrededor de la cabaña y sintió el sudor frío recorrerle la espalda. ¿Cuántos lo habían rodeado esa noche? ¿Cuánto tiempo llevaban observándolo antes de acercarse? Owen lo llevó hasta un refugio abandonado donde guardaba mapas con marcas hechas a mano. Allí señalaba zonas donde él creía que la criatura o criaturas se movían. La mayoría coincidían con reportes de turistas desaparecidos o excursionistas que habían salido espantados sin dar explicaciones. Ese mismo día, Marcus decidió avanzar hacia la zona sur del bosque, una región donde la vegetación crecía tan espesa que apenas permitía movilizarse. Owen insistió en acompañarlo, advirtiéndole que solo no sobreviviría al encuentro. Al caminar entre los helechos gigantes, Marcus escuchó crujidos profundos, casi como troncos rompiéndose en la distancia. Owen lo reconoció de inmediato. Era señal de que la criatura se movía cerca, muy cerca, demasiado cerca. De pronto, el bosque quedó en silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo la respiración contenida de ambos. Marcus sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Nada natural dejaba el bosque tan quieto. Una figura se movió entre los árboles. No la vieron, pero la sombra proyectada sobre el suelo era inconfundible. Grande, ancha, pesada. Marcus tragó saliva. Owen apretó el machete que llevaba solo para abrir camino entre la maleza. De un momento a otro, un gruñido vibró tan cerca que Marcus retrocedió instintivamente. Owen lo tomó del brazo y le dijo que no corriera, que eso despertaría el instinto de persecución. Marcus quiso protestar, pero otro sonido, más fuerte y más profundo, lo dejó sin voz. La criatura estaba allí, observándolos. No la veían, pero la sentían. El olor terroso volvió, invadiendo todo el ambiente. Marcus notó que el aire parecía más denso, como si la presencia de la criatura alterara la atmósfera misma. La tensión los envolvió como un manto. Owen dijo que debían retirarse lentamente, sin brusquedades. Pero justo cuando retrocedían, un crujido metálico resonó en la mochila de Marcus. La cámara había chocado con un termo. Un sonido pequeño, pero suficiente. Un rugido estremecedor sacudió los árboles. Marcus y Owen corrieron sin mirar atrás, rompiendo la regla principal. Los pasos pesados detrás de ellos retumbaban con cada zancada. Algo inmenso lo seguía, moviéndose con una velocidad imposible para su tamaño. Cuando llegaron a un tramo más despejado, el sonido se detuvo de repente. Owen lo interpretó como una advertencia. La criatura había elegido no continuar. Al regresar a la cabaña, Marcus estaba temblando. Por primera vez en su vida, creyó auténticamente en la posibilidad de algo no descubierto, algo que no quería ser descubierto. Esa noche, mientras intentaba tranquilizarse, escuchó un sonido diferente, uno suave, casi como un murmullo ronco, fuera de la ventana. Se acercó lentamente y abrió la cortina apenas unos milímetros. Y allí, entre los árboles, vio unos ojos enormes brillando con un reflejo ámbar. No parecían ojos salvajes, parecían curiosos. Marcus retrocedió lentamente y cerró la cortina con cuidado, sin hacer ruido. El murmullo fuera continuó unos segundos más, como si la criatura quisiera pronunciar un mensaje que él no podía entender.
El bosque volvió al silencio, y Marcus supo que aquello no había sido una aparición accidental, había sido una advertencia, una invitación, o quizás, una sentencia. Marcus apenas pudo dormir después de ver los ojos ámbar en la oscuridad. La imagen se repetía en su mente como un eco interminable. No eran ojos de un depredador, pero tampoco eran inofensivos. Había inteligencia allí, una curiosidad que rayaba en lo inquietante, como si la criatura estuviera evaluándolo. A la mañana siguiente, Owen llegó a la cabaña con el rostro demacrado. Dijo que había pasado la noche escuchando llamados extraños provenientes del bosque, llamados que no había oído desde su juventud, cuando su abuelo le contaba historias sobre tribus antiguas que afirmaban compartir territorio con seres cubiertos de pelo, seres que caminaban erguidos y que protegían zonas del bosque que consideraban sagradas. Marcus le contó lo de los ojos ámbar, y Owen se tensó aún más. Dijo que un avistamiento tan cercano no era común. La criatura estaba comunicándose, aunque fuera en silencio, y cuando una criatura así se comunicaba, significaba que algo más grande estaba por suceder. Mientras el sol ascendía y la neblina se disipaba lentamente entre los pinos, Marcus decidió revisar nuevamente la cámara encontrada. Había más fotos borrosas, pero también había una secuencia donde se veía claramente una sombra detrás de un excursionista. Era una figura gigantesca, de hombros descomunales, como si fuera 2 veces el tamaño de un hombre adulto. Owen, al ver las fotos, reconoció parte del terreno. Sugirió que fueran a investigar la zona donde el excursionista debió haber estado. Marcus aceptó, aunque el miedo seguía recorriéndole el cuerpo. Tomó su libreta, su grabadora y una linterna, aunque aún era de día. El bosque podía oscurecerse en cualquier momento. El sendero que tomaron estaba cubierto de hojas húmedas y ramas caídas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el leve eco de sus pasos. Mientras avanzaban, la sensación de ser observado se volvió evidente. Marcus no podía sacudirse la impresión de que ojos invisibles seguían su avance. Llegaron a una quebrada donde encontraron restos de fogatas apagadas, huellas humanas recientes y ramas colocadas en posiciones extrañas, como marcas deliberadas. Owen murmuró que no eran señales humanas, ni de animales comunes. Eran advertencias, las mismas que su abuelo describía como límites invisibles. Marcus anotó todo. Cada detalle contaba. Sabía que la historia que estaba recopilando no era solo una crónica turística, era posiblemente la revelación de una especie desconocida que había aprendido a esconderse del mundo moderno. Mientras exploraban, un olor fuerte y húmedo llenó el aire. Marcus lo reconoció de inmediato, el mismo olor terroso que había sentido la noche anterior. Sabía lo que eso significaba. Owen también lo sabía. Se quedaron inmóviles, escuchando. Un gruñido profundo resonó no muy lejos, y luego el crujido de ramas pesadas. No estaba solo. Algo más grande se movía alrededor. Marcus sintió la piel erizarse como si el bosque mismo lo empujara a retroceder. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Dieron un par de pasos más y vieron algo inesperado, un tronco caído que tenía marcas de manos enormes, como si alguien lo hubiera levantado y arrojado con fuerza. Las huellas alrededor eran profundas, más de lo que un humano podría dejar incluso saltando. Marcus comenzó a tomar fotografías, mientras Owen vigilaba el entorno. Todo estaba demasiado tranquilo, demasiado perfecto. La tensión se sentía como electricidad en el aire. Y entonces, sin aviso, un sonido rasgó el silencio, un chasquido seco, como si una rama gruesa hubiera sido partida por un peso inmenso. Owen le hizo una señal a Marcus para agacharse. Ambos se escondieron detrás de un arbusto grande. Fue ahí cuando lo vieron. Una figura gigantesca cruzó entre los árboles a unos 20 metros de distancia. Era enorme, cubierta de pelo oscuro. Caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes. Su cabeza era grande y estaba ligeramente inclinada hacia adelante. Sus brazos colgaban largos, casi hasta las rodillas. Marcus contuvo la respiración. Era pie grande, no había duda. La criatura no parecía agresiva. De hecho, caminaba como si patrullara su territorio, revisando el entorno. Marcus se dio cuenta de que no era una bestia salvaje, era un guardián, un protector del bosque. Y ellos estaban en su dominio sin permiso. La criatura se detuvo de pronto. Giró lentamente la cabeza hacia donde estaban escondidos. Marcus sintió que el corazón se le detenía. Los ojos ámbar brillaron entre la pinambre. No había miedo en ellos. Había reconocimiento. Owen puso una mano sobre el hombro de Marcus para impedirle moverse, pero el bosque entero parecía gritar silencio. Durante varios segundos, la criatura se mantuvo inmóvil,
observándolos con una calma inquietante. Marcus sintió que sus piernas temblaban. Su instinto le decía que corriera, pero su mente sabía que era inútil. No podrían escapar de algo tan grande y tan adaptado al bosque. Finalmente, la criatura giró y se alejó entre los árboles, perdiéndose en la espesura con pasos casi silenciosos. Owen exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Marcus hizo lo mismo, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Decidieron regresar antes de que oscureciera. El camino de vuelta se sintió diferente, como si el bosque los vigilara. Cada sombra parecía moverse, cada susurro llevaba una advertencia oculta. Marcus sabía que la presencia en el claro no había sido un encuentro casual, era un mensaje. En la cabaña, Marcus se sentó frente al cuaderno y comenzó a escribir frenéticamente todo lo que había visto. La criatura era real, no era un mito, ni un cuento exagerado. Era una especie inteligente, fuerte y perfectamente escondida del mundo. Owen estaba inquieto, mirando por la ventana cada pocos segundos. Le compartió a Marcus que, según las historias más antiguas, cuando un pie grande se mostraba con tanta claridad, significaba que algo había alterado su territorio, algo que los inquietaba lo suficiente para revelar su presencia a un humano. Marcus no sabía qué pensar. ¿Qué podría alterar a una criatura tan enorme? ¿Qué podría inquietar a una especie que había sobrevivido siglos sin ser descubierta? La idea lo llenó de incertidumbre. Esa noche, el bosque se mantuvo inquietantemente silencioso. Ni los árboles parecían querer moverse. Marcus apenas podía conciliar el sueño, repasando en su cabeza la imagen de la criatura saliendo de entre los pinos. No era feroz, pero sí imponente, poderosa, primordial. En medio de la madrugada, un sonido lo despertó. Era un golpe suave contra la ventana, como si algo hubiera tocado el vidrio con la punta de un dedo enorme. Marcus se levantó lentamente, con el pulso acelerado. Se acercó despacio, abrió un poco la cortina, y vio una marca. Una mano grande, de dedos gruesos, había dejado una huella sobre el vidrio empañado por el frío. No estaba allí antes. Alguien había tocado la ventana. El corazón de Marcus latía con fuerza. No sabía si sentir terror o fascinación. Aquello no era una amenaza, era una señal, un símbolo, una comunicación. A la mañana siguiente, Owen regresó pálido. Dijo que había encontrado más señales en la zona sur, árboles doblados, huellas profundas y un rastro de movimiento que indicaba que varias criaturas se habían desplazado durante la noche. No solo una, varias. Marcus evaluó mentalmente las implicaciones. Si varias criaturas se estaban moviendo tan cerca de la cabaña, significaba que algo había llamado su atención. Quizá él mismo, o quizá algo más oscuro que ellos no alcanzaban a comprender. Decidieron revisar la zona donde Owen encontró las nuevas señales. El camino era más inhóspito que antes, cubierto de raíces y arbustos densos. Pero avanzaron, impulsados por la necesidad de entender. Al llegar al sitio, la escena era clara, el terreno estaba lleno de huellas gigantescas. Parecía un punto de reunión. Owen explicó que, según ciertos relatos antiguos, Pie Grande tenía zonas específicas donde se comunicaban entre ellos mediante sonidos graves, casi imperceptibles para los humanos. Marcus comenzó a grabar el ambiente con su micrófono. De pronto, un sonido profundo, casi como un tambor resonando en el suelo, se escuchó desde algún punto distante del bosque. Owen se tensó. Ese no era un sonido natural. El eco se repitió varias veces, con intervalos irregulares. Marcus sentía que el suelo vibraba ligeramente bajo sus pies. Era una llamada, un mensaje, un aviso de algo importante. Mientras escuchaban, el bosque pareció cambiar. Los animales desaparecieron. El viento se detuvo, y el silencio se volvió denso, espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Marcus y Owen se miraron, entendiendo que algo grande estaba por suceder. Y el eco volvió a resonar, más cerca esta vez, más fuerte, más urgente. Owen dijo que debían regresar. Marcus dudó, pero antes de que pudiera decidir, otro sonido se unió al eco, un grito agudo, humano, perdido en la distancia. Ambos se congelaron. No sabían si seguirlo o huir. El bosque estaba lleno de sombras en movimiento, y entre ellas, los mismos ojos ámbar que Marcus había visto antes aparecieron, observándolos desde lo profundo. Algo había despertado, algo que ni siquiera Pie Grande podía ignorar. El grito humano se perdió entre la espesura como un hilo que el bosque devoraba con rapidez. Marcus sintió que la sangre se le helaba. No era un animal, ni un eco, era un grito de auxilio, pero la forma en que resonaba,
apagado y distorsionado, hacía parecer que venía de un lugar muy profundo, casi subterráneo. Owen apretó los dientes, indeciso. El instinto del guardabosques le decía que regresar era la opción más sensata. Pero Marcus, impulsado por su deber y por la presencia abrumadora del misterio, sintió que no podía simplemente marcharse. No después de ver a la criatura, no después de sentir que había un mensaje oculto en cada crujido del bosque. El eco que había anunciado al grupo de criaturas se repitió, más intenso, vibrando con el peso de algo inminente. Marcus miró a su alrededor, tratando de distinguir formas entre la pinambre que comenzaba a formarse a medida que la tarde caía, y las vio, muchas, siluetas enormes que se movían entre los árboles, apenas visibles, pero lo suficientemente claras para entender que no estaban solos. Owen tragó saliva al darse cuenta de la magnitud. No era una criatura aislada defendiendo su territorio, era un clan entero, una comunidad en pleno movimiento. Aquello no tenía precedentes. Marcus pensó en lo que podría representar para la ciencia, para la historia, para el mundo. Un descubrimiento así cambiaría todo. Pero también entendió que ellos eran solo intrusos accidentalmente invitados a presenciar algo que tal vez ningún humano debía ver. El bosque comenzó a emitir sonidos graves, casi como un canto profundo producido por los árboles mismos. Marcus sintió una vibración en el pecho, como si cada nota estuviera dirigida a su cuerpo, no a sus oídos. Owen murmuró que era una forma de comunicación, un aviso, una coordinación. Las siluetas se multiplicaron entre los troncos, algunas se inclinaron, otras se movieron con pasos lentos pero silenciosos. Marcus se dio cuenta de que cada una tenía diferencias sutiles en tamaño, forma o postura. No era un solo tipo de criatura, era una sociedad, cada miembro con su propio rol. De pronto, el grito humano volvió a escucharse, esta vez acompañado por un sonido más bajo, como un rugido apagado. No era de la criatura, era de algo más, algo que no encajaba en el ritmo natural del bosque. Las figuras enormes se detuvieron al unísono y giraron sus cabezas hacia el mismo punto, como si hubieran percibido una amenaza. Owen susurró que eso era lo que alteraba a los Pie Grande. Algo estaba violando su territorio, mucho más que los dos humanos en medio de la maleza. Algo que no debía estar ahí. Marcus sintió que el aire se volvía más frío. El ambiente tenía un peso extraño, como si el bosque estuviera reteniendo la respiración. Y entonces lo escucharon un golpe seco, como si un árbol hubiera sido derribado de manera brusca. Otro golpe, y un gruñido profundo que no se parecía al de la criatura que ellos habían visto antes. El bosque reaccionó de inmediato. Las figuras enormes se dispersaron, moviéndose con rapidez sorprendente a pesar de su tamaño. Marcus y Owen quedaron solo unos instantes, pero lo suficiente para sentir la presión del peligro aproximándose. Ambos decidieron seguir el origen del grito. No podían ignorarlo. A medida que avanzaban, la luz descendía y la neblina se espesaba, envolviendo todo en un velo líquido que deformaba las formas. El terreno era más irregular, lleno de raíces elevadas y troncos caídos. A lo lejos divisaron una fogata apagada, restos de mochiles y una lámpara tirada. Marcus se inclinó para revisarla y encontró una placa con iniciales grabadas. No era un excursionista reciente, era alguien que había estado desaparecido desde hacía varios días, según los reportes locales. Un sonido sordo rompió el silencio. Marcus y Owen giraron en dirección al ruido y vieron la sombra de algo enorme moviéndose con un andar torpe, casi desequilibrado. No era uno de los Pie Grande. Su silueta era diferente, más compacta, pero igual de grande. Sus movimientos eran bruscos, irregulares, casi como si estuviera herido o alterado. Cuando la figura cruzó un rayo de luz tenue, Marcus sintió un sobresalto. No era una criatura completamente cubierta de pelo. Su cuerpo tenía zonas extrañas, irregulares, como si hubiera sufrido algún tipo de transformación o deformidad. Su respiración era ronca, agitada. No parecía consciente, parecía enloquecida. Owen tomó a Marcus del brazo. No podían acercarse. Lo que fuera que estuviera frente a ellos no estaba en su estado natural. Y entonces lo entendieron: aquella criatura era la causa del desorden en el bosque. No Pie Grande, no un depredador común. Era un ser que había entrado accidentalmente al territorio y que había provocado caos entre los guardianes naturales del lugar. El grito humano resonó otra vez, más cerca. Marcus lo siguió con la mirada y encontró a un hombre atrapado entre dos troncos, temblando, cubierto de tierra y hojas. No tenía heridas visibles, solo el pánico marcado en los ojos.
El hombre susurraba incoherencias, mencionando sombras, gruñidos y ojos que lo seguían. Marcus y Owen se acercaron para ayudarlo, pero justo cuando levantaron al hombre, un rugido estremecedor retumbó en la oscuridad. La criatura alterada los había detectado. Se movía con pasos irregulares pero balouchas, arrastrando una parte del cuerpo con un sonido que hacía crujir las ramas. Su respiración era agitada, casi desesperada. Los pies grandes aparecieron entonces, como gigantes silenciosos emergiendo de los árboles. Formaron un semicírculo alrededor de la criatura alterada, manteniéndose erguidos, imponiendo su presencia. Era una confrontación, pero no una batalla. Era un intento de control, de contención. Marcus sintió que estaba presenciando algo antiguo, un ritual silencioso. Los guardianes estaban enfrentando a un intruso que perturbaba el equilibrio del bosque. Las criaturas se movían coordinadas, emitiendo sonidos graves que parecían calmar lentamente al ser alterado. Cada vibración reducía la agresividad de la criatura, que poco a poco dejó de moverse con torpeza y comenzó a respirar más pausadamente. Owen murmuró que estaban comunicándose, tratando de guiarlo fuera del territorio, evitando un conflicto directo. Marcus sintió una mezcla de asombro y respeto. Eran seres inteligentes, conscientes, protectores, y habían evitado un desastre mayor. La criatura alterada finalmente se volvió y se alejó, tambaleándose, hacia una zona más abierta del bosque. Los Pie Grande lo escoltaron por algunos metros antes de desaparecer entre los árboles, como sombras gigantes absorbidas por la naturaleza. El hombre que habían rescatado sollozaba, aún en shock. Marcus y Owen lo llevaron de regreso a la cabaña, donde intentaron tranquilizarlo. Poco a poco, el hombre recuperó el habla y contó cómo se había perdido después de perseguir un sonido extraño. Dijo que había visto sombras enormes y que algo lo había seguido durante horas. No podía describirlo claramente, solo repetía que no estaba bien. Esa noche, mientras el rescatado dormía exhausto y Owen vigilaba desde la ventana, Marcus salió un momento al porche. El bosque estaba calmo, más calmo de lo que había estado desde su llegada. El viento movía suavemente las ramas, y entre los árboles, vio unos ojos ámbar brillando una vez más. No había amenaza en ellos, solo reconocimiento y despedida. Marcus sintió una paz extraña. El bosque había hablado, mostrado sus secretos, revelado su equilibrio frágil, y ahora lo reclamaba de vuelta, en silencio. Al día siguiente, Marcus decidió marcharse. Había escrito suficiente para cambiar lo que el mundo creía sobre Pie Grande, pero sabía que no debía hacerlo. No podía exponer una especie que claramente quería vivir sin ser vista. Sus notas quedarían guardadas, quizá para nunca ser publicadas. Owen lo despidió con un apretón de mano firme. Ambos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que las palabras no podían capturar del todo. Mientras conducía hacia la carretera principal, Marcus observó por última vez el bosque que lo había transformado, y tuvo la certeza de que, detrás de los troncos y la niebla, cientos de ojos observaban, cuidando, protegiendo, manteniendo el equilibrio del mundo natural. El eco profundo volvió a escucharse una sola vez, como un agradecimiento, o una advertencia. Marcus sonrió con respeto y siguió su camino. El bosque quedó atrás, pero el murmullo quedó dentro de él para siempre. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.